buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, producido por ministros de la palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su santa palabra. Hoy es martes de Facebook Live. Los martes y los jueves, al ser las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, nos conectamos a través de nuestra plataforma de Facebook Live para continuar con el desarrollo de un tema que iniciamos hace ya varias semanas y que lo hemos denominado 100 relatos con aguijón. Para aquellos hermanos que apenas se incorporan por primera vez a esta transmisión en vivo, hemos venido haciendo un análisis de una serie de ilustraciones, de alegorías, analogías, imágenes, relatos, fábulas, como usted le guste llamarlas, y están relacionadas con situaciones que se dieron en el entorno, en el contexto de Jesús. Jesús utiliza el método de enseñanza a través de relatos y fábulas, lo cual era el cumplimiento de una profecía que estaba en el Salmo 73, si mal no me acuerdo. Y qué importante es que Jesús utiliza todos los elementos conocidos en su contexto, en el contexto histórico, para traer una enseñanza bíblica. En eso es en lo que estamos circunscritos los martes y los jueves. Entonces vamos al texto donde Jesús analiza lo que está ocurriendo a su alrededor y extrae de un elemento conocido, hace una comparación con un misterio que se encuentra en la palabra, que Él lo revela a partir de ese momento, para que la enseñanza sea más diáfana, más clara, más fácil de asimilar. Por eso cuando predicamos, cuando evangelizamos, hermano y hermana, es muy importante cuando enseñamos que le hablemos a las personas de una manera clara, diáfana, que las personas puedan comprender fácilmente el mensaje de salvación. En el día de hoy hemos titulado la sesión de esta tarde-noche, Juntos pero no revueltos. De eso es de lo que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Y por qué le he puesto así? Recuerde usted que yo le había dicho que yo leo los relatos y trato de venirme a mi contexto histórico. Si yo tuviera que enseñar este relato, si yo tuviera que traer esa verdad bíblica y dársela a alguien, ¿qué podría utilizar yo en mi contexto histórico para que a las personas les quede claramente de lo que estamos hablando? Bueno, por eso es que yo he titulado la sesión de esta tarde-noche Juntos pero no revueltos. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos inmediatamente a la palabra del Señor, no sin antes recordarle que en las ilustraciones de la semana anterior estuvimos analizando a Jesús muy concentrado con elementos relacionados con la agricultura. Jesús nuevamente toma muchos aspectos, situaciones, herramientas, personajes, el clima, todo lo que gira alrededor de la agricultura y empezó a darnos una serie de enseñanzas. El tema de los campesinos, de los agricultores, de los jornaleros, era algo muy conocido en el contexto histórico de Jesús, ya que era una de las prácticas más importantes que se desarrollaba en la Palestina del tiempo de Jesús. La semana pasada Jesús nos habló acerca de campesinos, nos habló de la tierra, de las siembras, nos habló de semillas, de raíces, de tallos, nos habló de plantas, de espigas de trigo. Estuvimos haciendo un análisis hasta de la cosecha. También Jesús nos comentó cómo el sol participa también en toda esa actividad. Nos habló de caminos, de piedras, de espinos, de pájaros. Y todo fue utilizado magistralmente para hacer comparaciones y extraer una verdad que las personas de su contexto tenían que conocer, así como 2000 años después, para nuestro tiempo, es muy importante también conocer. Vamos al relato número 44 que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Yo lo he titulado Casi
idénticos. Se parecen tanto, que casi son idénticos. No son la misma persona. Vamos a identificar que dos cosas que pareciera que son iguales tienen diferencias abismales. Sin embargo, las apariencias, lo que entra por los ojos, termina engañándonos y a veces creemos que estamos hablando de lo mismo cuando es totalmente otra cosa. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26, Jesús nos dice: otra de las parábolas o simbolismos que usó Jesús fue la siguiente. El reino de los cielos es como el labrador que planta la buena semilla en el campo. Pero por la noche, mientras la gente duerme, su enemigo va y siembra malas hierbas entre el trigo. Cuando las plantas empiezan a crecer, la mala hierba crece también. Recuerde que empezamos a hacer un análisis de una serie de parábolas que Jesús empieza a desprender en forma de cascada. Y las titulamos parábolas de crecimiento. Por eso es que hablamos muchísimo acerca de lo que es la agricultura y los elementos que giran alrededor. Ahora Jesús me va a hablar de otra parábola y hace una comparación. Recordemos que el común denominador que tienen todos los relatos de Jesús es que todos están relacionados con el reino de los cielos. Toda parábola, toda ilustración, todo relato, toda fábula está relacionada intrínsecamente con el reino de los cielos. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también de nuestra emisora radiofónica online MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. En este momento estamos en un nuevo proyecto, el cual está relacionado con lanzar nuestra página web. Y en este momento se encuentra en la etapa de planificación. Le pedimos a todos ustedes que oren por este proyecto porque es darle un giro de 180 grados a la manera de comunicarnos con el mundo exterior. Jesús dice que el reino de los cielos se parece a un labrador que plantó una buena semilla en el campo. Pero que en la noche, mientras la gente dormía, llegó un enemigo y le sembró malas hierbas dentro del trigo o de las semillas de trigo que él había sembrado. Cuando las plantas empiezan a crecer, dice Jesús, la mala hierba lógicamente también va a crecer. Más adelante Jesús nos va a detallar allá por el versículo 46 del capítulo 13 el significado de cada uno de los personajes o elementos que aparecen en la parábola. Jesús nos va a decir que el dueño de la casa es el Hijo del Hombre, o sea, es Él, que el campo es el mundo, que la buena semilla son los hijos del reino de Dios, que la cizaña, tristemente, son los hijos del maligno. ¿El enemigo quién es? Pues usted y yo sabemos que es Satanás. La cosecha, eso es un simbolismo del fin del mundo. Y los cosechadores, como lo vamos a analizar, serán los ángeles. Esta parábola es muy fácil de interpretar porque es el mismo Jesús el que nos revela todos los simbolismos y que es su verdadero significado. Pero algo que me llama a mí poderosamente la atención es que el labrador sembró la buena semilla. Ese es Jesús. Jesús siempre va a sembrar buenas semillas, pero algo muy interesante es que en medio de la oscuridad, en medio de cuando nadie se percataba lo que estaba sucediendo, aparece el maligno. En estrategia militar, lo que es el elemento sorpresa es algo que aventaja al que ataca. Cuando uno ataca en el momento más vulnerable y sin previo anuncio, va a tener una gran ventaja sobre su oponente. Si el que va a atacar encuentra dormido a su enemigo, si el que va a atacar lo encuentra cansado, lo encuentra enfermo, lo encuentra desanimado, lo encuentra desconcentrado totalmente en otra cosa, hay una ventaja muy grande de poder obtener éxito en este ataque. A mí lo que Jesús me está diciendo, y el que tiene oídos en esta tarde noche para oír, que oiga bien, es que el enemigo
siempre ataca en el momento menos pensado. Satanás es especialista en utilizar el elemento sorpresa cuando va a atacar al hombre y a la mujer. Por eso es que hay muchos textos en la Biblia que le dicen a usted y me dicen a mí que nosotros tenemos que ser esos soldados vigilantes, esos soldados prestos y listos, que no obviamos o que no ignoramos las maquinaciones de Satanás y que siempre estamos listos para poder rebatirlas. Somos llamados a velar, a orar, a estar muy pendiente, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vean que dice que el maligno llegó de noche. El maligno ha llegado muchas veces a nuestras vidas y esta es una noche para que nosotros lo reconozcamos. El maligno ha llegado en muchas ocasiones, tal vez en los momentos en que hemos estado dormitando, estamos soñolientos, tal vez en algún momento donde hemos estado cansados, donde le hemos dejado las puertas abiertas de nuestra existencia para que haga lo que le dé la gana. En algunos momentos el maligno ha llegado, tal vez en momentos en que hemos estado muy desanimados, tal vez frustrados, cansados, y muchas veces el Satanás ataca al creyente cuando el creyente está desconcentrado. ¿Y cuando está el creyente desconcentrado? Cuando no está en las cosas de Dios. Un creyente que no está orando, que no está leyendo la palabra, que no se congrega, que no recibe consejo, que no busca la coinonía de sus hermanos, es un blanco fácil para que el enemigo llegue y lo sorprenda por esa desconcentración. Jesús nos está diciendo que Él sembró una buena semilla, pero por A o por B, todos estaban dormidos y el enemigo sembró mala semilla. Ahora, este relato tiene dos vertientes muy interesantes. Vamos a estar analizando una de ellas más adelante y está relacionada con la cosecha. Esa cosecha que va a suceder en el fin del mundo cuando sea Jesús el que venga y recoja lo bueno y los ángeles desechen lo malo. Pero otra vertiente de esta parábola muy interesante y tal vez a la que más se le da énfasis en el relato de Jesús es precisamente, hermano y hermana, a el tema de el crecimiento en un mismo lugar de alguien bueno y de alguien malo, creciendo exactamente en el mismo territorio, creciendo en el mismo lugar. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor, está hablando el apóstol Juan, vi, dice el apóstol, a alguien muy parecido al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la frente y una hoz bien afilada en la mano. Del templo salió otro ángel y le gritó, mete la hoz y recoge la cosecha. Los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Entonces, el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Este texto de Apocalipsis capítulo 14 de lo que nos habla es precisamente de cuando Jesús recoge de este mundo lo que es suyo, recoge a los salvos. Esa es la cosecha que hace Jesús. Jesús no recoge al 100% del mundo. En eso tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos. El Señor ama al mundo, pero el mundo no lo ama a Él. Entonces Jesús va a recoger solo a aquellos que aman a Jesús, aquellos que son leales a Jesús, aquellos que le han entregado su vida a Jesús y lo tienen como su Señor y también como su amo. Aquellos que sirven a Dios son los que serán recogidos por Jesús. Por eso es muy importante no mentirle a la gente y decirle que todo ser humano va al cielo, que todo ser humano va, hermano y hermana, a la vida eterna. Eso es una mentira. Eso no es cierto. Solamente irán a la vida eterna aquellos que reconocen la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, creen en ese sacrificio y lo reciben como su Salvador y también como su Señor. Esos son la cosecha de la cual nos está hablando Jesús en el relato y también está refrendada
en la visión que está teniendo Juan en cuanto ve a Jesús que está recogiendo lo que le pertenece. Pero nos vamos a concentrar no tanto en el hecho escatológico, porque la cosecha que Jesús va a realizar la hará, hermano y hermana, en los últimos tiempos, cuando Él venga a recoger a su iglesia. De lo que nos vamos a circunscribir, según el relato, es de nuestro presente. Ese relato tiene una parte que sucede en el presente y una parte que sucede en el futuro. La parte del futuro la vamos a dejar por un rato y nos vamos a concentrar en el presente. ¿De qué me está hablando Jesús? Me está hablando que antes de la cosecha hay un tiempo intermedio en el cual van a crecer algo que se llama trigo y algo que se llama cizaña. Los hombres y mujeres del contexto de Jesús conocían muy bien qué era trigo y qué era cizaña. Dos matitas que se parecen mucho, de las cuales una es muy productiva y la otra es totalmente improductiva, pero que en muchas ocasiones las dos matitas crecen juntas. Por eso la cizaña es tan importante que sea mencionada por Jesús, porque eso tuvo que haber atraído a los que lo están escuchando como un elemento muy interesante dentro del relato. Ahora Jesús sigue contando la parábola. Nos vamos al versículo 27 del capítulo 13 y Jesús nos dice: al verlas, los trabajadores del labrador corren a donde está éste y le dicen: Señor, el terreno en que sembraste aquellos granos de buena calidad está lleno de malas hierbas. Seguro, dice el Señor, que alguno de mis enemigos la sembró, explicó el labrador. Vean, uno se va imaginando el relato. Yo les he pedido encarecidamente a ustedes, hermanos y hermanas, que conforme vamos llevando adelante la ilustración, usted imagine una obra de teatro, imagine un acto que está sucediendo, para que podamos entonces poder tener una mayor claridad de lo que Jesús está narrando. Eso era lo que hacía Jesús, despertaba el interés con estos relatos para que las personas en su contexto histórico imaginaran lo que estaba sucediendo. Por eso era muy interesante este tipo de enseñanza, esa metodología de aprendizaje. Usted trate de imaginar entonces a un labrador que siembra buena semilla, que se va esperando que esa semilla crezca, que germine, que multiplique, pero qué lástima que en un momento, no sé si de descuido, que en un momento donde no esperábamos que sucediera, llegara el enemigo y sembrara mala semilla. Los labradores llegan corriendo donde el maestro y le dicen: acabamos de encontrar hierbas malas. ¿Quién es una hierba mala? Bueno, precisamente es alguien que se parece a un creyente, que canta los coritos que canta el creyente, que escucha la predicación que también escuchan los creyentes, que participan en nuestros ministerios y en nuestras liturgias como un creyente más, pero en el fondo no lo es. O se es trigo o se es cizaña. El problema es que como se parecen tanto, pueden pasar perfectamente desapercibidas, donde a veces ni siquiera el pastor se da cuenta. Y entonces va creciendo con el trigo, se parecen tanto. Sin embargo, también tenemos que decir que en eso, amado hermano y hermana, nadie engaña a nadie. El Señor nos ha dado a los hijos e hijas de Dios lo que se llama discernimiento de espíritu. Si usted quiere pedirle algo a Dios, pídale discernimiento de espíritu. Que el Señor le permita olfatear lo que mi abuela decía, esa malicia indígena de poder decir: qué raro, hay algo en esta persona que a mí no me hace clic. Hay algo en esta hermana o en este hermano que se dice hijo e hija de Dios. Hay algo que no me suena. En su modelo conductual, en su manera de hablar, hay algo que está sucediendo. Porque el Señor anhela que nosotros identifiquemos esas malas hierbas. Lo que no podemos hacer, y es lo que vamos a ver más adelante, es eliminar esas malas hierbas, porque la parábola me está diciendo que el mismo Señor dice:
tuvo que haber sido uno de mis enemigos el que la terminó sembrando. Entonces los labradores le dicen al Señor: ¿quiere usted que arranquemos la mala hierba? Porque si usted quiere, inmediatamente le volamos la cabeza. Pero ven qué interesante la respuesta del labrador. El labrador dice no, porque podemos dañar el trigo. Sería peor entonces lo que podríamos estar causando más daño nosotros arrancando la cizaña. Podríamos hacer más daño que la misma cizaña. ¿En dónde está? Entonces Jesús dice: dejen la cizaña quedita, no la arranquen, porque podríamos, de una manera prejuiciosa, podríamos, hermano y hermana, utilizar ciertos estándares de medición y tal vez podríamos hasta confundirnos arrancando trigo creyendo que era cizaña. Por eso yo no logro entender por qué a muchos pastores, a muchos líderes de ministerio, se les olvida que son nadie para venir a echar a nadie de la iglesia, para venir a maltratar personas, para venir a denigrar gente, para venir a creerse que tienen la verdad absoluta y que pueden hacer lo que les da la gana con los feligreses de sus congregaciones. El Señor nos está diciendo en esta noche que debemos tener mucho cuidado, que más bien debemos aprender a convivir con la cizaña. Vean qué interesante. Uno presumiría que hay que arrancarla. Me imagino que los que estaban escuchando el relato de cuando esos hombres le preguntan a su Señor que si arrancaban la cizaña, la gente que está escuchando el relato decía: claro que sí, hay que arrancarla para que no nos dañe el trigo. Pero Jesús le da un giro inesperado al relato cuando dice: no, no toquen la cizaña, déjenla quedita, porque eso es algo que no me corresponde a mí, no le corresponde a usted. A partir de este día, por favor, hermano pastor, hermana pastora, hermano líder de ministerio, tenga mucho cuidado con ese proceder tan desastroso de jugar a Dios, de andar uno maltratando o arrancando, porque el Señor nos está diciendo en esta noche que no estamos autorizados para hacerlo. Así es que obedezca al Señor, no se complique la existencia y hagamos lo que el Señor dice que tenemos que hacer. La cizaña, hermano y hermana, tiene precisamente esa facilidad de parecerse al trigo. Qué interesante cómo Jesús relata con un elemento conocido algo que 2000 años después es tan cierto y tan claro como el café que nos tomamos en la mañana. Es increíble cómo verdaderamente nuestros ministerios están llenos de buenas personas que son trigo, pero también tenemos algunos malucos dentro de nuestras iglesias que, hermano y hermana, son cizaña. Y si usted me pregunta, ¿qué hace una cizaña? Una cizaña precisamente divide. Una cizaña habla mal del pastor. Una cizaña pone a pelear a los hermanos. Una cizaña es rebelde cuando le pedimos su colaboración. Una cizaña es alguien, como decía mi abuela, que ni pica, ni presta el hacha. Es una persona que definitivamente cree que puede hacer lo que le da la gana porque simplemente es don fulano o doña fulana. Esas son las cizañas que nosotros tenemos hoy en día. La cizaña siempre lo que termina es generándonos daño, generándonos problema. La cizaña se obliga muchas veces a los líderes y pastores, los obliga a generar reprocesos. Las cizañas nos desconcentran porque no nos generan ningún valor agregado, no nos ayudan y lo que provocan muchas veces es que tengamos que ir a apagar los incendios que esta matita, que esa hierba mala produce. Por eso algo muy importante, decíamos en un principio, aquí la relevancia del relato no es la cosecha. La relevancia del relato es, hermano y hermana, la espera. Jesús nos dice dos cosas. Uno, no intervenga. Deje la cizaña ahí quedita como está.
Y número 2, usted tiene que esperarse. Usted tiene que armarse de paciencia, hermana pastora, hermano pastor, con aquellas cizañas que usted tiene dentro de su iglesia, que fácilmente hay que identificarlas, que inmediatamente hay que neutralizarlas. Eso sí podemos hacer, pero no podemos arrancarlas. Por eso es muy peligroso meternos en cosas que solo Dios hace. Entonces el Señor les contesta a sus hombres y les dice: dejen que crezcan juntos. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, vamos a dar instrucciones a los segadores para que arranquen primero la cizaña y la quemen, y después me pongan el trigo en el granero. Amado hermano y hermana, usted y yo no somos segadores. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El apóstol Pablo, cuando hablaba en la primera carta a los Corintios, allá por el capítulo 3, es interesante cuando Pablo hablaba de él, hablaba de Cefas, hablaba de Apolos, y Pablo decía que todos los hijos e hijas de Dios somos jornaleros, que labramos la tierra, la preparamos, la sembramos, unos riegan. Eso es lo que hacemos los hijos e hijas de Dios. Pero Dios nunca ha llamado a sus hijos, ni a los pastores, ni a los líderes, para que se conviertan en segadores de la cosecha. Nosotros no somos segadores. Por eso tenemos que aprender a ubicarnos a la luz de la palabra del Señor, lo que somos y lo que no somos. Muchos hombres y mujeres que dicen servir a Dios se han metido en gravísimos problemas por hacer cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Haga usted lo que Dios le ha dicho que haga. No se meta en problemas con Dios haciendo cosas que no tiene que hacer. Ningún creyente, hermano y hermana, es segador. Porque el segador lo que va a terminar haciendo es discriminando quién es quién. Y yo no tengo la capacidad, mi discernimiento no llega hasta ahí, ni la autorización de parte de Dios para que yo diga este sí y este no. No logro entender cómo muchas personas se atribuyen quién se salva y quién no se salva, quién se condena y quién no se condena, quién va al infierno y quién va al cielo. Eso es algo que nosotros, hermano y hermana, tenemos vedado. El apóstol es muy claro cuando dice: el que se firme, mire que no caiga. Porque nuestros criterios en cuanto a discriminar o separar muchas veces están arraigados a nuestra carnalidad, a nuestra naturaleza humana. Por eso Jesús dice: dejen los queditos, ustedes no se metan. Vamos a dar tiempo hasta que llegue la cosecha, vamos a armarnos de paciencia, vamos a esperar, tenemos que seguir trabajando, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y va a llegar un momento en que yo, dice Jesús, voy a llamar a otros que son los que se van a encargar de separar una cosa y la otra. Aquello que es cizaña, como es una mala hierba, como no sirve para nada, lo que se hace es lanzarla al fuego para que se queme. El que tiene oídos para oír en esta tarde noche, que oiga. Y el trigo, lo que sirve, lo que produce, lo que da fruto, eso yo me lo voy a dejar en mi granero, porque eso es mío, porque eso me pertenece y porque eso es muy valioso. Por eso yo quiero ser reiterativo, amado hermano y hermana, en esta tarde noche, que la iglesia del Señor, la iglesia terrenal, donde usted y yo convergemos, donde usted y yo nos capacitamos, donde usted y yo convivimos, compartimos, donde usted y yo trabajamos juntos, hermano y hermana, es una reunión. Una iglesia, un ministerio, una célula es una reunión. ¿Y quiénes se reúnen en esos apartados? Bueno, hay discípulos, personas que aman la obra del Señor, aman sus ministerios, apoyan sus ministerios a sus líderes, pero también nosotros hemos llegado a entender que también dentro de nuestras iglesias o nuestros ministerios no solamente tenemos discípulos. Bendito Dios
que el 100% de los que nos acompañan fuesen discípulos. Pero hermano y hermana, ni el mismo Jesús logró que sus 12 hombres estuvieran en sintonía. Dentro del grupo, dentro de nuestras reuniones, tenemos aquellos que yo llamo simpatizantes. Aquellas personas que les gusta mucho la palabra, se conectan con nosotros una vez, otra vez, les gusta mucho que oremos por ellos, les gusta mucho que los acuerpemos, les gusta mucho que los aconsejemos, les gusta mucho que Dios a través nuestro y de nuestras oraciones e intercesiones, Dios los sane y los bendiga. Son simpatizantes. Hay muchos que simpatizan con el Señor, pero Dios no anda buscando simpatizantes. También dentro de nuestros grupos, si usted no lo sabía, también tenemos patrocinadores. Hay personas que creen que simplemente por dar un dinero, que por hacer una cosa, que por hacer otra, hermano y hermana, simplemente ya tienen ganado el cielo. Conozco muchos hombres muy adinerados, conozco muchos hombres que según ellos, dando un cheque con 6 dígitos, ya tienen el cielo ganado. Hay iglesias que aceptan ese tipo de personas y que más bien les tiran la alfombra roja porque son los más diezmadores, son los que patrocinan la iglesia y los proyectos, y a esos entonces les permitimos que hagan lo que les dé la gana. Mucho cuidado. Tenemos también curiosos. Hay personas que vienen a la causa de Cristo por pura curiosidad. Como que les suena lo bonito, les encanta el Jesús sanador, el Jesús proveedor. Pero hermano y hermana, de ahí no pasan. Y tenemos otro grupo de personas con nosotros, que yo los llamo los vividores. Aquellos que están en nuestros grupos para ver qué le sacan al Señor. Están sin trabajo, piden que oremos por ellos, para que Dios les repare trabajo. Oramos por ellos, Dios les repara su trabajo y luego, si te vi, no me acuerdo. Muchos llegan a nuestras iglesias para ver qué obtienen. Les encanta sacarle dinero a los pastores. Les encanta sacarles dinero a los hermanos de la iglesia. Porque hermano y hermana, de todo hay en la viña del Señor. Por eso, eso es algo que a usted, en primer lugar, no tiene que asustarle. No se asuste. Esto no debe causarnos desánimo. El Señor ya nos lo ha advertido. Recuerde que en guerra avisada no muere soldado. El Señor nos dijo, dentro de tus ministerios, dentro de tus iglesias, vas a tener todo tipo de persona. Vas a tener gente con la que cuentes. Vas a tener gente con la que no vas a contar. Vas a tener gente que lo que va es a ver qué logra sacar, donde lo que menos le importa son las almas. Tenemos personas en nuestros ministerios que lo único que le importa es estar bien, salvarse y se acabó, y que al resto se lo lleve el diablo. Eso es algo que a mí ya no me asusta. Hermano y hermana, ya yo pasé por donde asustan. Ya definitivamente después de tantos años en el ministerio, ya uno más bien tiene esa expertise. En nuestro ministerio, en Ministros de la Palabra, conversaba hace unos días con una hermana y le decía que en nuestro ministerio uno tiene mapeado a todas las personas que están involucradas en el ministerio. Y uno ya sabe y tiene esa expertise y ese discernimiento del Espíritu Santo de quién es quién, con quién cuenta, con quién no cuenta, a quién le hemos brindado oportunidades de servir y ha dicho que no le importa. Hemos tenido personas que han empezado y luego simplemente han sentido que se les ha hecho muy pesada la carga, se sienten presionados. Se lo llevó el mundo y lo que el mundo les ofrece. De todo hay. Y uno en esto ya, pues son muchos años y ya uno va conociendo a unos y a otros. Pero, aunque yo conozca a unos y a otros, y aunque los tenga a todos mapeados, yo no puedo, hermano y hermana, echar absolutamente a nadie. Conmigo se van a quedar esperando porque yo no soy el tipo de líder ministerial que echa gente. El que se va es porque no quiere estar. El apóstol Juan decía en su carta que aquel que estuvo con nosotros y se fue es porque nunca fue de nosotros. Vean qué interesante. El que trabajó con nosotros, pero un día sintió muy pesada la cruz, un día se lo llevó el mundo y sus placeres, un día consideró que era más importante
su propia vida, que las almas que se están yendo al infierno, y se nos va, es porque nunca perteneció a nosotros. Porque el que pertenece a nosotros se va a quedar con nosotros, va a trabajar a brazo partido con nosotros, va a amar la obra del Señor como la amamos nosotros. Y hermano y hermana, no va a escatimar ni recursos económicos, no va a escatimar tiempo, no va a escatimar absolutamente nada para ponerlo en función de la obra del Señor. Ahí nos damos cuenta quién es trigo y quién es cizaña. Pero tenemos que aprender a coexistir, santos y no santos. Aprenda, por favor, hermano pastor, hermana pastora, a que hay que coexistir. Hay que sonreírle a la cizaña como le sonreímos al trigo. Hay que orar por la cizaña como oramos también por el trigo. Eso es algo que Jesús nos está diciendo aquí, tan claro, tan fácil, que hermano y hermana, no hay donde perderse. Hay cizaña como hay trigo. Por eso entonces, en la cosecha final, volviendo al texto de Apocalipsis capítulo 14, Jesús nos dice, otro ángel portaba también una hoz bien afilada. Inmediatamente del altar salió otro ángel que tenía poder para destruir el mundo con fuego. Y le gritó al ángel que tenía la hoz: corta los racimos de los viñedos del mundo, porque ya las uvas están completamente maduras. El ángel arrojó la hoz sobre la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El Señor ya recogió lo que es de él. Lo que no es de él, a Jesús no le interesa. Jesús no va ni siquiera a tomarse la molestia de arrancarlas y tirarlas al fuego. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, lo que es de él. Eso vino la primera vez. La segunda vez, ¿a qué viene Jesús? A dos cosas. Una, a recoger el fruto de su primera venida, el fruto de su sacrificio en la cruz del Calvario. A eso vendrá Jesús por segunda vez. Y aquellos que no les importó absolutamente nada la causa de Cristo, pues entonces serán cegados y lanzados al lago de fuego. Así de simple, así de claro es como nos habla la palabra del Señor. Por eso es que este relato del trigo y la cizaña es sumamente interesante, muy ilustrativo, muy claro. Hermano y hermana, Dios no le miente a nadie. El Señor dice las cosas claras como son. Por eso le vuelvo a reiterar, cuando prediquemos, cuando evangelicemos, cuando enseñemos, prediquemos lo que yo llamo el evangelio de las dos caras. ¿Eres evangelista? Utiliza el evangelio de las dos caras. No seamos tan mezquinos en llevar solo la cara bonita del evangelio. Conozco muchos seminarios de evangelio, muchos libros de evangelios. Conozco a muchas personas que se capacitan en evangelismo, donde lo que se les enseña es solamente a llevar la cara bonita. Pues no. El Señor nos enseña que nosotros predicamos un evangelio que tiene dos rostros: el rostro de gracia y de misericordia, pero también el rostro, hermano y hermana, de juicio y de castigo eterno. Y es el hombre el que tiene que tomar una decisión. Esa decisión va a marcar toda su eternidad. El relato número 45 que quiero conversar con usted, de 100 relatos que vamos a analizar de Jesús, esto apenas empieza, es uno que he titulado La más pequeña de todas las semillas. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, dice la palabra del Señor: un día Jesús les dijo: ¿cómo les describiré el reino de Dios? ¿Con qué podemos compararlo? Está Jesús buscando en su contexto histórico algo comparable, algo que se parezca a aquello que Él quiere enseñarnos. ¿Cómo podemos comparar, decía Jesús, el reino de Dios? A ver, ¿con qué puede ser? Y dijo: ya está. Comparémoslo con un grano de mostaza. ¿Conoce usted lo que es un grano de mostaza? Y me imagino que todos los que estaban alrededor de Jesús decían: sí, claro.
es la semilla más pequeña. Un grano de mostaza, una semilla de mostaza, es del tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Usted sabe lo que es un alfiler? Bueno, el tamaño de la cabeza de un alfiler es el tamaño de una semilla de mostaza. Y dice Jesús que el reino de los cielos es como una semillita de mostaza que se siembra en la tierra. Eso me dice Marcos capítulo 4, versículo 30 y 31. Recuerde que Jesús está utilizando una serie de ilustraciones que hablan acerca de su segunda venida. Jesús nos está diciendo y nos está dando una serie de aristas, una serie de tips muy interesantes para que nosotros comprendamos verdaderamente lo que es el reino de los cielos. Nos habló anteriormente, en la parábola anterior, de la espera, de la paciencia, de que tarde o temprano el Señor saca a la luz y le da lo que le corresponde a cada quien. Pero eso lo hará el Señor. En esta parábola, muy interesante también, ahora Jesús de lo que nos habla es de algo que para muchas personas lo podríamos considerar como imperceptible. Algo que no se aprecia como tal vez apreciamos otras cosas, algo que tal vez pasa desapercibido, como no pasan desapercibidas otras cosas, pero que al final, después de ese tiempo de espera, después de esa paciencia que caracteriza al creyente, al final habrá una victoria. Hoy en día, muchos hermanos, muchas personas, desearían que el Señor resolviera todas las cosas como un chasquido de dedos. Muchas personas se nos acercan con sus problemáticas personales, situaciones que las vienen arrastrando de años y quisieran que cuando vienen a Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, todo se les arreglara. Que el mundo los viera con ojos de amor y que toda la problemática que han arrastrado por N cantidad de años se arregle con un chasquido de dedos. Eso, hermano y hermana, no va a suceder nunca. Si a usted se lo predicaron, si a usted le dijeron en un púlpito que cuando usted viene a Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, a usted la existencia se le arregló de todos sus errores, de todas sus malas decisiones, de todas las imprecisiones que usted ha tenido toda su vida, eso es una mentira. El Señor, hermano y hermana, le capacita a usted y a través de su ayuda para que usted pueda salir de esos entuertos que usted mismo se ha endilgado en toda su existencia. Pero hay procesos que llevar, hay tiempos que tenemos, hermano y hermana, que resistir hasta que el Señor ponga las aguas en calma. Y eso solamente se podrá lograr a través de la ayuda del Señor, a través de la búsqueda del Señor, a través de no cometer los mismos errores que cometimos antes, a través de pedirle al Señor que a partir de ese momento nos guíe hacia un futuro promisorio, que lo estoy labrando en el presente, porque mi presente es producto del pasado y yo no quiero un futuro como el presente. Yo quiero, hermano y hermana, un futuro prometedor. Pero el futuro lo labro hoy y lo labro a través de la guía del Espíritu Santo. Eso les cuesta a muchas personas entenderlo. Quisieran que todo se les arregle de la noche a la mañana. Eso, perdóneme, discúlpeme, pero eso no va a suceder ni aquí ni en la China. Así no trabaja el Señor. Hoy en día, cuando vemos ese mundo caído, hoy en día cuando vemos esas injusticias que vemos por doquier, usted y yo analizamos al rico haciéndose más rico, al pobre haciéndose más pobre, a la injusticia triunfando sobre la justicia. Hermano y hermana, vivimos en un mundo caído. Yo no sé cuál mundo es en el que vive usted. Muchos idealizan un mundo que presumiblemente, según ellos, va a mejorar, va a cambiar y en algún momento dado, por arte de magia, todo se va a ordenar. Usted y yo sabemos que eso no es verdad, porque a mí la palabra del Señor me dice que los hombres cada día irán de mal en peor. Por eso es que tenemos que tener totalmente claro que es muy difícil digerir
cómo el reino de los cielos va a alcanzar la victoria en un futuro si nuestro presente no es nada halagüeño. Por eso Jesús insistía mucho con sus parábolas y sus relatos para que la gente, hermano y hermana, tuviera un halo de esperanza, que la gente pudiera, hermano y hermana, resistir. Recordemos que la Palestina, en el contexto de Jesús, es una nación ocupada por los romanos, muy subyugada, muy maltratada por Roma. Y efectivamente, hoy en nuestro contexto histórico vivimos en un mundo que está totalmente esclavizado por las tinieblas. Eso lo tenemos claro. Pero Jesús en sus relatos nos devuelve la esperanza. Jesús en sus relatos nos habla de algo mucho mejor que no lo vamos a obtener en este mundo. Nosotros, decía el apóstol, somos ciudadanos de una patria celestial. El mismo Jesús decía, mi reino no es de este mundo, es que ustedes se equivocaron. Cuando quisieron hacer rey a Jesús, Jesús se termina escondiendo, porque Jesús no venía a reinar, hermano y hermana, en este mundo. Jesús siempre habló de que su reino estaba en los cielos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que después de esta vida es cuando viene lo mejor para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo decía, yo prefiero estar presente con Cristo, ausente en esta vida y presente con Cristo. El apóstol Pablo decía, yo desearía 1000 veces estar en ese momento con el Señor. Claro que sí, porque hay del otro lado cosas que ojo no vio, cosas que y también que oído no ha escuchado, que el Señor le tiene a sus hijos y a sus hijas. Y de eso es de lo que habla Jesús en sus parábolas, de la cosecha abundante, de la semilla que crece por sí sola, del trigo y la cizaña, del grano de mostaza. Todas estas parábolas lo que en conjunto pretendían era traer esperanza de que aunque pareciera que este mundo está yendo a su debacle y que peligrosamente nos está arrastrando, los hijos e hijas de Dios tenemos la esperanza de algo mejor y le creemos a Jesús porque Él lo dijo. Y vean lo que dice Jesús en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 4, que aunque sea la más pequeña de las semillas que hay en el mundo, cuando se siembra se convierte en la planta más grande del huerto y en sus enormes ramas las aves del cielo hacen sus nidos. Aquello que parece insignificante, aquello por lo que nadie daba absolutamente nada, hermano y hermana, tarde o temprano termina siendo el árbol más grande de muchos árboles. Un árbol que con sus hermosas ramas permite que las aves del cielo aniden en él. Jesús nos está diciendo a usted y a mí en esta noche, hermano y hermana, que usted y yo tenemos que entender, y lo vimos en la parábola anterior, y lo estamos viendo en esta parábola. Si usted me pregunta cuál es la conclusión de lo que hemos estado analizando en esta tarde-noche, mi conclusión es que usted y yo estamos siendo sometidos a un proceso. La vida cristiana en este mundo es un proceso de santificación, un proceso de servicio, un proceso de preparación para nuestro encuentro con el Señor, cuando ya hayamos cumplido la misión para la cual el Señor nos trajo a este mundo. A eso es a lo que vinimos. Pero tenemos que entender que a lo largo de nuestra vida cristiana hay situaciones difíciles que tenemos que atravesar, situaciones de familia, situaciones personales, situaciones de salud, situaciones económicas, muchas dificultades que tenemos que atravesar, y aunque parezca que no vemos el final del túnel, hermano y hermana, nosotros le creemos al Señor, porque el Señor lo dijo la noche antes de partir. En este mundo tendréis aflicción. Claro que sí, el Señor no nos miente. Por eso yo soy claro y honesto. Jesús no miente. Mienten los pastores, mienten los líderes, mienten muchos que predican. En este mundo, Jesús dijo, tendréis aflicción. Pero confíen, dice Jesús, porque yo he vencido. Y si yo vencí, ustedes van a vencer. Y si yo resucité, ustedes van a resucitar.
Esa es la gran diferencia, la gran esperanza que no tiene el mundo allá afuera. Nosotros, hermano y hermana, tenemos precisamente esa posibilidad. Por eso es que el reino de Dios no está detrás de la opulencia. El reino de Dios no está dentro de aquello tan hermoso que el hombre persigue. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está ahora en medio de aquellos corazones receptivos, en medio de aquellos corazones humildes, en medio de aquellos corazones que tienen clara la misión para la cual vinieron a este mundo, y que una vez cumplida esa misión, el Señor nos dará grandes recompensas que tienen preparadas para usted y para mí, amado hermano y hermana, en la patria celestial. Y tal vez en algún momento que usted se siente desanimado, tal vez como pueblo de Dios, recordemos, tal vez como pueblo de Dios, como ministerio, como iglesia, tal vez muchas veces nos sentimos empequeñecidos, tal vez consideramos que somos un pequeño rebaño, tal vez pensamos que somos algo insignificante, sino, hermano y hermana, a partir de ese momento, empecemos a creerle al Señor que definitivamente estamos, aunque seamos insignificantes para el mundo, aunque pasemos desapercibidos por la mayoría de la humanidad, usted y yo, hermano y hermana, estamos gestando lo que va a suceder en la eternidad. Un reino universal, una nueva sociedad universal, donde habrá seguridad, donde habrá paz, donde habrá amor, donde solamente entrará lo bueno, donde solamente entrará lo santo. Ese es nuestro trabajo, que aunque muchos lo desestiman, que aunque muchos se burlen, que aunque muchos no lo reconozcan, hay alguien, hermano y hermana, que definitivamente está con nosotros, nos está respaldando, y un día el mundo entero tendrá que darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Vean lo que dice el mismo Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 32. No tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes, en su bondad, quiere darles el reino. El reino, hermano y hermana, será para aquellos que el mundo despreciaba. El reino de los cielos es para aquellos de los cuales el mundo se burla. El reino de los cielos es para todos aquellos hombres y mujeres que de una manera decidida, que de una manera voluntaria, que con una gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros, le tratamos de devolver lo que nos es posible hacer, y es entregar nuestras vidas en sacrificio aceptable y también en servicio, y que durante el tiempo de nuestra estancia en esta tierra, hermano y hermana, le sirvamos al Señor como el Señor merece en lo que Él nos ha entregado para que le sirvamos. Y el día de mañana, no dude que el Señor le tiene guardada una gran recompensa en el reino de los cielos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Hemos aprovechado el tiempo. Los tiempos allá afuera son malos y hay que aprovecharlos, Señor, buscándote, conociéndote cada día más, Señor, hurgando en tu palabra, solidificando lo que creemos, llenándonos, Señor, de esperanza, si tal vez, Señor, nos sentimos vacíos, animando, Señor, nuestro desánimo a través de lo que tú, Señor, revelas en tu palabra por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque lo que el mundo cree que no es, está haciendo efectos increíbles en las vidas de muchísimas personas, Señor. Que nosotros seamos esos agentes de cambio, que nosotros seamos esas personas que traigan esas buenas nuevas en un mundo que cada día se derrumba, en el mundo que cada día, Señor, se encuentra inmerso en el desconcierto, inmerso en las tinieblas. Recibe toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El próximo jueves, si Dios lo permite, tenemos que seguir hablando acerca de esas cosas imperceptibles que el mundo no le toma atención, pero que para el Señor, hermano y hermana, tienen un gran valor. Hoy, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Juan y Alicia Enríquez tienen su acostumbrado programa de radio a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía, 7 de la noche, hora de Costa Rica, de fe en fe, de gloria en gloria.
un programa muy ameno, un programa, hermano y hermana, que se sale de todo formato, donde nos reímos, donde recibimos palabra, donde oramos los unos por los otros. Un programa que viene desde la Argentina, desde el Cono Sur, para edificación de sus vidas. Le invitamos a las 7 de la noche que usted sintonice MP Radio para que escuche a los pastores Enríquez en esta transmisión radial. Por mi parte, lo bendigo, agradezco el tiempo que usted nos dio. Esperamos haberle bendecido a través de la disertación de la palabra. Y el próximo jueves continuamos con estos hermosísimos relatos de Jesús, que están llenos de vida, llenos de esperanza, llenos de ánimo para usted y para mí. Que Dios les bendiga.